Esto es La Octava y tiene usted abierta la comunicación para hacer de mi parte posible el periodismo a ras de suelo. Encargo que nos llame, que nos busque. Estamos en las redes sociales, @Ricardo M. Rafael, @RR Radio Centro, también en Facebook con mi nombre y desde luego en la plataforma de YouTube. Bueno, uno de los temas que nos tiene tomados hoy es ver cuántos rasgos discriminatorios provocan casi todas las discusiones. No puedo negar que, por ejemplo, la discusión alrededor del caso boliviano, el propio Evo Morales, despierta inmediatamente comentarios hiperdiscriminatorios, no en Bolivia, en México. Y este es un tema que tenemos hoy aquí puesto sobre la mesa, junto con muchos otros relativos, y para eso nos acompaña Alejandra Haas. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Presidenta Nacional del Consejo para Prevenir la Discriminación. Así es. ¿Hasta qué día? Hasta el viernes 15. O sea que hoy vamos a hacer una suerte de balance. Me parece muy bien. Te preguntaría primero por qué vas a dejar con APRED, pero para dejar en suspenso, dejamos esa pregunta al final. Perfecto. Y entonces hablemos de los rasgos discriminatorios. A ver, déjame comenzar por esto. Yo recuerdo hace algún tiempo que tú me mostraste una serie de imágenes de arquitectura boliviana, donde la cultura indígena vigente, no aquella ancestral arqueológica, la vigente, se proyectaba en la arquitectura de una manera impresionante. Y yo no recuerdo que vi esas fotografías y dije, pero claro, pues si el presidente es indígena, ¿cómo la arquitectura no va a ser también indígena? Y hoy ser indígena le costó a Evo, por lo menos en las redes mexicanas y en la discusión mexicana. Ya la discusión democrática ya la saldé. Déjame entrar en este tema. A ver, yo no me voy a pronunciar sobre los aspectos políticos, pero sí te puedo decir que desde el punto de vista del cambio cultural, y acaba de estar con nosotros un experto en educación inclusiva boliviano, entonces de su palabra, que además me dijo que era de un partido de oposición, pero lo que se hizo en ese proyecto de nación, y yo no solo lo pondría como Evo Morales, sino un legado de una generación de personas que se incorporaron al servicio público. Bolivia es un país con mayoría indígena, pero que a pesar de la mayoría indígena se había obligado a asimilar a las personas a la cultura, digamos, castellanizada, así le llamaba este experto boliviano. Europeizada. Europeizada. Y hasta alrededor de finales de los 90 se enseñaba forzosamente el español y se decía que las personas no podían hablar en su lengua indígena en el salón de clases, por ejemplo. La gran transformación de Bolivia en términos de igualdad, de no discriminación y de cambio cultural es que se incorpora, es uno de los aspectos, al sistema educativo una visión totalmente distinta. Una visión de educación inclusiva en donde las personas, todo el mundo tiene que aprender una lengua indígena, aunque no sea indígena. Esa es una visión de la educación intercultural muy distinta, por ejemplo, a la que tenemos en México, en donde se margina a las comunidades indígenas, digamos, en términos de ellas son las que van a querer interculturalidad. Los demás, que estamos, digamos, castellanizados, pues como si no quisiéramos o como si no tuviéramos que aprender una lengua. Entonces, es una visión muy distinta, es una visión en donde lo indígena está en el centro de la cultura nacional, son lenguas oficiales, y las personas que son servidoras públicas tienen que hablar una lengua indígena porque se asume que van a darle el servicio a una población que requiere poderse comunicar en su misma lengua, ¿no? Su sola presencia en la política puso lo indígena en el centro, pero hizo desde el principio más de una travesura que yo quisiera traer a la mesa, y quizá sea faltarle al respeto llamarla así, pero me acuerdo cuando nombró como secretaria del Trabajo a una trabajadora del hogar. ¿Te imaginas en México el día que un presidente le entregue la Secretaría del Trabajo a una trabajadora del hogar? Sí sería una revolución sin nombre. Pues yo creo que eso se pensó en el siglo XIX, inicios del XX, cuando se le daba las riendas de la política laboral a un sindicalista. O sea, las trabajadoras del hogar son trabajadoras. Es verdad, o sea, es un cambio... trabajadoras que han sido muy discriminadas, ¿no?, en el mundo del trabajo. Muy discriminadas y no consideradas ni siquiera como trabajadoras. Es la primera discriminación, es pensar, eso no es trabajo, eso es tener a una persona en mi casa, ¿no? Yo creo que lo simbólico y la transformación cultural pasa por hacer ese tipo de cosas, pasa por efectivamente darle a las personas espacios de poder que históricamente no han tenido. A mí, y eso lo vinculo con México porque me parece interesante, muchas de las grandes acciones afirmativas o luego otras medidas más permanentes como la paridad de género se han dado justamente en el ámbito electoral, en donde hemos visto por primera vez en las elecciones pasadas 13 de 26 distritos mayoritariamente indígenas que están obligados a tener una candidatura indígena. O sea, sí son cambios que luego, conforme pasan las generaciones, van generando
pues una distinta visión acerca del lugar de lo indígena en la sociedad. A ver, vamos entonces recorriendo ya estos temas desde la mirada mexicana. Las encuestas de discriminación que se han levantado, llevamos 3, han dado datos muy distintos porque la calidad de esas encuestas ha sido diversa. Tocabas en este mandato de levantar la más importante, más grande, la más confiable. Yo te pediría que me dijeras de la ENADIS, de la última, ¿qué sabemos sobre nuestro trato a la persona indígena en México? Bueno, a la persona indígena, sabemos que quienes están realmente muy marginados son los hablantes de lengua indígena. Déjame darte 3 o 4 datos que son ejemplificativos de cómo opera el Estado mexicano. Los hablantes de lengua indígena están sobrerepresentados en lo que antes era el Seguro Popular. 72% de las personas hablantes de lengua indígena estaban en el Seguro Popular. La media nacional era de 4 de cada 10. El Seguro Popular es un seguro que cubría menos enfermedades. Si tú tenías hepatitis, azúcar en la sangre, sí, diabetes, y por lo tanto necesitabas diálisis. Y necesitas diálisis, te mueres si estás en el Seguro Popular porque no tienes diálisis. Entonces, el Estado mexicano, lo mismo con el tema de un contrato laboral y prestaciones médicas, solo 1 de cada 10 hablantes de lengua indígena tiene contrato por escrito y prestaciones médicas por ley, por una relación laboral formal. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que de cierta manera está armado el entramado laboral, de seguridad social, de acceso a la salud, para que ciertas personas tengan ciertos beneficios de salud y otras personas, como los hablantes de lengua indígena, no tengan acceso. Indígenas se reconoce en este país 1 de cada 4. Esa es autoadscripción. Pues esa es la única que importa, ¿no? Hablante de lengua indígena son como 7%. Claro. Y se miden las dos, sí, porque no sí hay diferencias. La lengua no te entrega la identidad. No, pero sí hay diferencias en el acceso a los derechos. O sea, sí se ve que hay un mayor porcentaje de pobreza, de falta de acceso a la educación y de falta de acceso al trabajo y a la salud a los hablantes de lengua indígena. Los libros de texto para indígenas es un solo libro de texto para todo el país con 62 lenguas distintas. En salud, dices, hay un declive muy importante de los derechos. Ahora déjame pensarlo en términos judiciales, ¿no? De derechos ante los tribunales. También hay una disminución importante de potestades. Nosotros no hemos logrado incluir a los indígenas. Yo creo que al contrario, hemos construido un país que los excluye sistemáticamente. Yo creo que hemos construido un país en donde hemos creado políticas públicas. Mira, la cosa es que México no puede entender la discriminación como un tema de minorías. En realidad es la mayoría de la población discriminada. Y el problema es que se concentra la riqueza, se concentra el control de la política pública, se concentra la decisión política en una minoría privilegiada y no se distribuye entre la mayoría. Por eso vemos esos índices tan disparados. Claro, en los distintos derechos y en las distintas instituciones vemos datos distintos y por eso el ENADIS es tan pertinente. Hablemos, siguiendo la secuencia de hace un rato, trabajadoras del hogar. Esa ha sido una agenda bien importante durante tu gestión en CONAPRED. ¿Dónde estamos hoy con respecto al trabajo en el hogar? Bueno, remunerado y no remunerado, tendría que decir. El día de hoy acabo en el camino de ver un tuit de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que decía: vamos a tener buenas noticias en la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Es este convenio donde México participó para que lo firmaran otras naciones y luego decidió no firmarlo, que es justamente a propósito de trabajadores del hogar. Exactamente, donde tenemos casi 100 años de atraso. Otros países de América Latina, incluida Bolivia, tienen grandes políticas en relación con las trabajadoras del hogar, tomando en cuenta que 1 de cada 10 mujeres que trabaja es una trabajadora del hogar y el impacto es enorme. Son 2.4 millones de personas en territorio mexicano que hacen trabajo en condiciones muy adversas y que solo este año lograron tener una reforma legal en la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral, entre otras cosas, y una reforma en la ley del IMSS para que puedan tener acceso a la seguridad social. Esto sí se ha movido. A ver, el tema indígena todavía hay símbolos, pero no hechos. Pero el tema de trabajo del hogar, la cuarta transformación sí entró con todo. Absolutamente. O sea, tú te tocó estar, porque el cargo de CONAPRED en realidad es un cargo independiente del nombramiento. O sea, influye, digamos, el Ejecutivo, pero el mandato es transeccional. Te tocó vivir con la administración,
convivir con la administración de Peña Nieto y con esta administración. Aquí hay un parteaguas. Tú sí podrías hablar de cambio de régimen, por lo menos en materia de trabajadoras del hogar. Yo creo que hay tres asuntos que tengo clarísimos que avanzaron en esta administración, y no solo en esta administración, sino en esta legislatura. Yo daría una lectura aparte del cambio de partido, yo diría también un cambio en la paridad en el Congreso, porque muchos cambios se han dado también en el Congreso y la paridad de género creo que jugó un rol que habrá que analizar a futuro. Uno es el cambio en la legislación de trabajadoras del hogar, y ahí se alinearon los astros porque hubo una decisión de la Corte, toda la reforma de la Ley Federal del Trabajo y del IMSS, y además apertura de esta administración al principio de Germán Martínez, pero ahora todavía con Zoe Robledo y también con la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, de continuar con el tema del avance en los derechos de las trabajadoras del hogar. Eso muy bien, y creo que va por buen camino, y si se ratifica este año el convenio 189, entonces habremos puesto las bases del cambio, ¿no? El cambio tiene que ser en la realidad, pero ahí está. El segundo tema es el tema de educación inclusiva, y yo creo que no hemos medido el enorme cambio que es. Se hizo una reforma en mayo a la Constitución en materia educativa. El nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, como la llaman. Y se incluye el concepto de educación inclusiva por primera vez. Y esto es muy desafiante, porque lo que queremos ver en el modelo, digamos, de la UNESCO de educación inclusiva es un salón de clases en donde quepamos todas y todos. No segregar la educación, que es el modelo que ha seguido México con la educación especial a personas con discapacidad, con la educación intercultural que tiene sus enormes desafíos. Educación indígena, ¿no? Cada quien en su reserva. Y con sueldos diferenciados. O sea, ese tipo de cosas terminan pasando. Menos pago a las escuelas indígenas, pues es discriminación estructural, o si no, no sé qué es, ¿no? Entonces, el nuevo modelo de educación inclusiva es un modelo que estamos trabajando con la SEP, y que lo que hace es poner delante el desafío enorme de hacer salones de clase incluyentes. ¿Qué quiere decir? Pues justo vino un experto boliviano a contarnos lo que habían hecho en Bolivia sobre este tema. Quiere decir que en el mismo salón de clases, en palabras de él, hay hablantes de lengua indígena, hay hablantes del castellano, hay personas bilingües, y entre todos aprenden los dos idiomas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, vino una experta española que nos contó que en los salones de clase en Canadá ponen una bicicleta estática para que las niñas y los niños, o quien sea, incluso la maestra, que necesite hacer alguna actividad porque tiene trastorno de déficit de atención o alguna otra, pueda subirse a la bicicleta estática mientras toma clase, ¿no? Hay que pensar creativamente, hay que cambiar los libros de texto, hay que también incorporar a la educación... El vestido... ¿Cómo va uno a la escuela? La discusión que se dio en la Ciudad de México, de que las niñas no podían ir de pantalón, y cuando le preguntaron a la jefa de gobierno dijo, y si los niños quieren ir de falda, pues que vayan. Y qué revuelo y qué enojo despertó, y sin embargo es parte de esa discusión. Absolutamente, los roles de género, la manera en la que se interactúa con la diferencia. Al final eso es de lo que estamos hablando, cómo interactuamos. Déjame irme a corte y volvemos a seguir conversando. Estamos con Alejandra Haas, ella es presidenta del CONAPRED. No se vaya, volvemos. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Está haciendo la octava. Quédate con nosotros. Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas, y aquí las tenemos todas. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por una vieja carretera. Iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Ten cuidado, porque las fuerzas de la noche se desatan en las noches de terror. Entonces, con pánico, sintió como alguien se subía en su cuerpo y le impedía el movimiento.
De pronto, una boca enorme se abrió para rodear sus labios. La boca estaba fría, húmeda, viscosa, y en un beso asfixiante le fue quitando las fuerzas y finalmente la vida. Todos los días, a las 11:13 de la noche, atérrate con una nueva y verídica historia. A lo lejos, entre la penumbra, un hombre sumamente atractivo, alto, de complexión robusta y elegantemente vestido, la miraba fijamente desde que llegó. Casi sin parpadear, analizaba cada movimiento que hacía, cada paso que daba. No te pierdas las noches de terror de la octava. Bienvenidos, este es ¿Cuántos y de a cómo? ¿Cómo que qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Ustedes no saben cuántos y de a cómo? No, no sabemos. Pues espérenme los fines de semana de 5 a 10 de la noche. ¿Cuánto y de a cómo la verdura? ¿Flores comestibles? ¿A poco se come? No, pues entonces yo ya me hubiera comido todo el jardín de mi casa, hombre. Y estos fines de semana va a haber concursos. Ustedes van a estar, vamos a dar regalos, música. ¿Qué artista favorito les gustaría que estuviera en el programa? Otra. A ver, véngase para acá, véngase para acá. En Cuántos y de a cómo vamos a estar anunciando también desde el changarro de la verdulería, la número 1 del señor Santiago, hasta marcas más grandes como, ojalá Dios quiera, Ferrari nos pueda hacer. Eso, Chihuahua. Muchísimas gracias. Les va a encantar esto, de verdad. No le crean a la gente, se los va a encantar. Yo lo sé. Cámbiale ahí, ¿Cuántos y de a cómo? En la octava. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo la octava. Esto es la octava, soy Ricardo Rafael y seguimos en conversación con Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED. Alejandra, jornaleros agrícolas, es el otro tema que a mí me duele en el alma. Hablamos hace un momento de trabajo al hogar, indígenas. En realidad estamos hablando casi siempre de la misma población. Y el trabajo de jornalero agrícola, que además empieza desde muy temprano en la vida. Son muchos niños que apenas aprenden a caminar, ya están en esa labor. No han merecido la atención del Estado mexicano, la vigilancia, la lucha contra su discriminación. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está CONAPRED? ¿Dónde está la Cuarta Transformación a propósito de este tema? Mira, el resto de la administración de las instituciones no lo sé. Nosotros el año pasado, desde hace ya 1 año y medio, 2 años, empezamos a tener conversaciones con organizaciones de la sociedad civil muy movidas en el tema, en particular una que está muy vinculada desde la perspectiva de los derechos. Y empezamos a darnos cuenta que hay poca información. O sea, con trabajo del hogar, el CONAPRED, a lo largo de la gestión anterior y de la mía, una de las cosas más importantes que hicimos fue generar información. Saber que eran 2.300.000 o la mayoría mujeres, que la mayoría eran indígenas o venían del sur-sureste. Exacto, el perfil sociodemográfico, mapear la discriminación, tener claras las reformas que había que hacer, también articularnos con ellas, porque ahí hay luchadoras históricas como Marcelina Bautista, en fin, digamos, generar masa crítica y hacer con la sociedad Pero civil la jornalera que se va a trabajar a San Quintín, la que está incluso migrando a Fresno, California, ¿quién es? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Pues nosotros hicimos ya un estudio que no hemos publicado porque todavía no lo tenemos, digamos, al nivel que lo queremos para publicación, pero justamente hicimos un estudio más sobre
que es un como recuento de lo que se ha investigado en materia de jornaleros agrícolas. Es una situación distinta en términos de su desarrollo histórico, de su organización social. Sí hay organizaciones de trabajadores jornaleros que han defendido sus derechos, lo hemos visto con algunos de los episodios, pero también vemos que es un espacio de discriminación que, como tú lo dices, tiene componentes sociodemográficos similares. Mientras menos datos tenemos, más discriminación, ¿no? Así o sea, es. Va de la mano. Migración ha sido un tema en el cual, por tu propia trayectoria y por el fenómeno, CONAPRED se volcó. Y bueno, hay quien diría que esta política que tomamos en acuerdo con Estados Unidos endureció la discriminación, volvió peor la posibilidad de ser migrante, sobre todo centroamericano en México. Te rogaría un repaso a esa otra población vulnerable. Yo creo que el tema migratorio es un tema, y te adelanto la respuesta a tu última pregunta, es un tema en el que yo quisiera trabajar de manera puntual y concreta. Yo creo que es uno de los grandes temas de discriminación y sociales en general. O sea, ¿de qué vas a hacer cuando dejes CONAPRED? Exacto. Me estás dando una primicia. Te estoy dando una primicia. Pero bueno, pero creo que el tema de migración es un tema enormemente desafiante para el Estado mexicano. Primero porque ya cambiamos, ya no somos un país solamente de origen o de tránsito, somos un país de destino. Hay cientos de miles de personas que viven ya en México, que se van a quedar aquí. Y es lo que principalmente me ocupa y me preocupa. No tenemos una política de integración migratoria, México nunca la ha tenido, y ese es un enorme vacío en la política que necesitamos colmar con... Así lo hemos tenido, ¿no? O sea, tú ves en Chiapas comunidades guatemaltecas de segunda, tercera generación, ves una comunidad libanesa importante en La Laguna, hombre, los mormones, ¿no? Ahora que dicen que son estadounidenses, hombre, hace 100 años que llegaron a México, ¿no? Creo que siguen, son tan mexicanos como nosotros. En fin, si estás hablando de que hubo políticas de integración, hoy no tenemos ninguna, o por lo menos no tenemos ninguna para centroamericanos. Mira, lo que creo que ha pasado históricamente en México no es tanto que haya habido políticas de integración, aunque esfuerzos de integración, claro que sí, pero no una gran política nacional que persiste en el tiempo, también porque los números son muy distintos. O sea, México, en la OCDE, somos el país que menos extranjeros viven en México que en otros países, menos del 1% de la población, y muchos de los que se llaman extranjeros son en realidad mexicoamericanos, personas que vuelven. Entonces, realmente somos un país que tiene pocos extranjeros. ¿Cuál es el tema? El tema es que el Estado mexicano, y esto viene pasando desde hace 6 años, incluso con los repatriados, no es nada más un tema de los migrantes centroamericanos, es que no hay quien reciba a las personas. Mira, no hay quien los cache. No hay quien cache ni a los repatriados, ni a los desplazados internos. El Instituto Nacional de Migración no está ahí, la Secretaría de Relaciones Exteriores no está ahí. Bueno, la Guardia Nacional sí los está cachando. Pues es que no les toca a esas instancias. Le tocaría a una institución distinta o a una institución que existe pero que pueda hacerse de ese ¿Cuál mandato. dirías tú? Pues mira, ahora, por ejemplo, el Consejo Nacional de Población va a articular la respuesta frente al tema de desplazados internos, ¿no? Sí, pero no hace labores sustantivas, el CONAPO, ¿no? Bueno, ese es la COMAR, la Comisión la Mexicana de Ayuda a Refugiados, perdóname, yo me equivoqué. Es decir, yo creo que está la Secretaría de Bienestar, o sea, hay muchas secretarías de Estado, algunas. Ahí estamos en deuda. Estamos en deuda. Me llama mucho la atención que durante tu mandato se empezó a hablar de afrodescendientes. Decían, es que en México no hay negros, me acuerdo que decían, todavía no hace mucho, a principios de siglo, en la administración de Vicente Fox, decían, es que en México no hay discriminación porque aquí no hay negros. Así es. Es una doble mentira. Así es. Sí hay discriminación y afrodescendientes siempre ha habido. También, para ser justos, desde la de Ricardo Bucio, que fue el que puso, yo creo que institucionalmente el tema sobre la mesa, de hecho, se trabajó con el INEGI y en la encuesta intercensal del 2015, antes de que yo llegara, se levantó por primera vez la pregunta afrodescendiente y ahí hubo una gran sorpresa, 1,5 millones de personas que se autoadscriben como afromexicanas. Ahí sí es autoadscripción. Ahí sí es autoadscripción porque, pues, ¿qué lengua si durante tantos años negamos su existencia y tratamos de asimilar a la gente, ¿no? Y ahora la muy buena noticia, bueno, además de muchas otras cosas que está haciendo el INEGI, que de veras merece pues todo mi reconocimiento porque han incorporado el tema de la discriminación en su visión de país, va a hacer otra vez la pregunta afro y posiblemente tengamos resultados nuevos y distintos. Las preguntas estadísticas pues tienen fluctuaciones cuando son sus inicios, digamos. Yo creo que las y los afros, este fin de semana es el Encuentro de Pueblos Negros aquí en la Ciudad de México. La verdad es que es una agenda también muy
muy importante que en esta legislatura hace unos meses también obtuvo el reconocimiento constitucional. Una lucha de organizaciones y comunidades afromexicanas desde hace décadas, así que es una gran cosa. Yo me atrevo a decir que la mayor discriminación en este país sigue siendo la que se produce entre hombres y mujeres. La mujer, sobre todo quienes viven en los primeros pisos de la construcción social, continúan padeciendo discriminaciones muy lacerantes, a pesar de que ha habido reformas en el ámbito de lo político que igualan, ¿no? A pesar de que hay un sistema de bienestar que ha mejorado un poco, hablabas tú del Seguro Popular, ahora será el Instituto Nacional, pero con todo, en el ámbito económico, México está en lugar 71, o sea, la potencia 11 del mundo, se van a 71 en esta brecha entre hombres y mujeres. Solamente 4 de cada 10 mujeres trabajan y se les paga. Todas trabajan, pero solamente 4 se les pagan. Y solamente 2 de esas 4 ganan más de 2 salarios mínimos. Sí tenemos un problema. El mundo laboral de la mujer y la autonomía económica de la mujer sigue siendo tema. En la encuesta incluso muchas mujeres le siguen pidiendo permiso a sus parejas para trabajar. A ver, ¿qué hemos hecho en eso? ¿Dónde estamos? A ver, yo creo que el elefante en el cuarto con el tema de inserción laboral de las mujeres, que tiene muchas implicaciones luego, es el tema de los cuidados. O sea, el tema central es que las mujeres y los hombres tenemos cargas de cuidado totalmente distintas, totalmente cargadas hacia las mujeres. En la encuesta sale que 9 de cada 10 personas a las que se llaman mal llamadas ninis, o sea, personas que aparentemente no estudian y no trabajan y son jóvenes, en realidad son mujeres jóvenes y muchas de ellas están trabajando en los hogares. 9 de cada 10 son mujeres. Yo tenía 2 de cada 3, o sea, es mucho más alta. Es muy alta, de acuerdo con nuestra encuesta. Y en nuestra encuesta lo que sale justamente es que muchas de ellas están haciendo trabajo del hogar no remunerado. De hecho, hay un porcentaje alto de mujeres jóvenes que dijeron que dejaron la escuela por hacer labores domésticas o por cuidar a una persona en el hogar. ¿Cuál es el tema? La economía mexicana descansa sobre el trabajo no pagado y no reconocido de las mujeres en los hogares. Esa es la verdad. Se dice que en la cuenta satélite sobre el tema de trabajo del hogar, 20% del PIB representa el trabajo no remunerado. 20% del PIB. O sea, si mañana, como aquella película, las mujeres no trabajaran un día, este país se hunde. El país se hunde. Y, sin embargo, no hemos creado condiciones todavía. Se anuncian algunas iniciativas que celebro. El propio CONAPRED ha estado metido en el desarrollo de una propuesta para un sistema nacional del cuidado que equilibre las cargas entre el Estado, los hombres y las mujeres. Ojo, no solo de las niñas y los niños, también de los adultos mayores. Porque una cosa que no nos damos cuenta es que la curva de envejecimiento está a la vuelta de la esquina, se va a triplicar en 10 años. Nadine Grossman, justamente la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, estará en breve acá justamente para hablar de este tema. Déjame irme a la pregunta guardada. ¿Por qué te vas? O sea, podías haber ido por un siguiente periodo. Yo he visto cómo la secretaria de Gobernación está contenta con tu desempeño. Has estado en las mañaneras, el presidente te trata muy bien. El subsecretario de Derechos Humanos, Encinas, también. Alejandra Gás, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dejas la agenda tan importante de discriminación? Bueno, creo que hay un par de razones. La primera y central, yo llegué al CONAPRED con 8 meses de embarazo. No sé si recuerdas aquella foto. En el camino tuve una hija, tenía otra antes. Y la verdad es que ha sido muy desafiante tener un trabajo de esta naturaleza. Es muy demandante. Es un enorme privilegio. Las mujeres que dan a luz, por supuesto, que pueden trabajar. La Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México estaba embarazada cuando la nombraron y está haciendo un espléndido trabajo. Pero en mi caso, mis condiciones personales cambiaron y en este momento me parece que necesito también concentrarme en el asunto familiar. Pero también reside en otro lugar la decisión. También reside en el hecho de que yo llegué a CONAPRED poniéndome una agenda. Mi agenda era que la discriminación estuviera en el centro, que se tuviera datos confiables para que no fuera una cuestión de percepción y que pudiéramos, y eso lo pensé desde el principio porque sabiendo que el tema era transeccional y vamos a tener un año de la nueva administración, que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales de la administración tuvieran la expresión de la discriminación y que no se quedara como una agenda de una institución pequeñita como es el CONAPRED. Y eso lo logré. Las 3 cosas me parece que se lograron.
Te puedo decir, no me quiero adelantar a los anuncios que le tocan a otras secretarías de Estado, pero que en las revisiones de los borradores que yo he visto de otras dependencias, el tema de no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera está en el centro de muchas de las políticas que se están proponiendo. Por supuesto que no es puramente el trabajo de CONAPRED, pero creo que estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas para hacer política pública antidiscriminatoria. Es enfático, no te vas porque haya desencuentro con la Secretaría de Gobernación, con Ninguno. la 4T, con las políticas que están llevando. Ninguno. 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 ¿Ya hay nombre del sucesor o sucesora? Ese es un proceso que lo está llevando la Secretaría de Gobernación. Muy bien. El viernes vas a presentar tu memoria de gestión. Así es. Franz Mayer, 12:30. ¿Está abierto al público? Desafortunadamente no tenemos un espacio muy grande, entonces me apenaría que las personas no pudieran entrar y también queríamos poner una pantalla afuera para quienes no tuvieran espacio, pero no hay posibilidad. Es una fotografía del Estado que guarda la discriminación y sobre todo las políticas contra la discriminación. Así es cómo estamos ahora, lo que avanzamos en 4 años, pero también una perspectiva hacia adelante de hacia dónde podemos ir. Yo creo que el gran desafío, Ricardo, y con esto creo que redondeo bien, es que si queremos construir un país igualitario, necesitamos renunciar a privilegios. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, todas y todos, por dejar de pensar que privilegios son derechos y empezar a concebir un mundo en el que los derechos sí sean para todas y para todos. Pues seguramente te vamos a seguir viendo mucho con tus hijas, probablemente, pero mucho en el escenario público y que bienvenido que las personas migrantes te tengan de su lado. Muchísimas Hace falta gracias. quien abogue, quien sea, como dicen en Relaciones Exteriores, sherpa de esa causa, es decir, líder de esa causa, entre otros. Muchísimas gracias, Alejandra Cas, Muchísimas gracias, por Ricardo. 4 años de entrega a la República. Muchísimas gracias. Vamos a corte, regresamos, vamos a hablar ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se vaya. Toda la-